La figura del rey, tanto en España como en toda la comunidad hispana, e incluso entre los hispanistas, es sin duda polémica. En España hay personas que consideran que la institución monárquica aporta claros beneficios por su función moderadora, por la empatía popular que genera y por su papel como referencia de unidad, en un Estado que hoy día sufre notables fuerzas disgregadoras. Argumentan que muchos de los estados más prósperos, libres y modernos de Europa son monarquías constitucionales. Por otro lado, hay quienes opinan que es una institución anacrónica, cuyas funciones podría ejercer con similar eficacia un presidente de la República, aunque es obligado reconocer que la experiencia republicana en la España peninsular ha sido objetivamente desastrosa. En la comunidad hispana, incluso entre los hispanistas, especialmente entre los que viven en el continente americano, tras 200 años de convivir bajo el modelo republicano, hay quienes sienten cierta urticaria al pensar en la figura de un rey. Lo interpretan como un retroceso histórico. En cambio, muchos otros hispanistas perciben con claridad que la institución monárquica podría jugar un papel muy útil y eficaz para ayudar a acercar a los pueblos hispanos. En todo caso, lo que parece innegable es que el poder del rey de España, de la monarquía, hoy día es real. Solo tenemos que retrotraernos unos pocos años al golpe de estado del secesionismo catalán en 2017 para darnos cuenta de que la acción del rey de España fue clave, crucial. Tras 48 horas en las que las principales instituciones del país se habían puesto de perfil, ahogadas en indecisión y cobardía, no fue hasta el discurso de Felipe VI del martes 3 de octubre que el conjunto del Estado se puso manos a la obra a aplastar aquel golpe que, aunque hoy día se le quiera quitar hierro, puso a la población española al borde del abismo. El poder del rey de España es grande, mayor de lo que el propio Felipe VI parece creer. Aunque no disponga de atribuciones ejecutivas, su ascendente, su autoridad, su capacidad de influencia son enormes. Es un poder sutil que se ejerce a través de discursos, de conversaciones, de gestos, de llamadas telefónicas. Además, hay parcelas de poder donde su figura puede ser determinante. Sin ir más lejos, recordemos la enorme influencia que durante décadas tuvo tanto en el CNI, en los servicios secretos españoles, como en el Ministerio de Defensa, su padre, Juan Carlos I. Esta influencia llegaba hasta el punto de que prácticamente era él quien elegía a los directores de ambas instituciones. Es de sobra conocido que Emilio Alonso Manglano, director del CSID, antiguo nombre del CNI, durante décadas era amigo personal de Juan Carlos. También se ha escrito mucho sobre cómo el rey emérito torció la mano de José María Aznar para conseguir que nombrara a Eduardo Serra como ministro de Defensa. Algo llamativo, dado que Serra había sido un alto cargo bajo el Partido Socialista, el partido rival. No afirmamos que esta influencia de la corona sea correcta. Es más, reconocemos que esta ascendencia sobre el CSID tuvo consecuencias nefastas, como por ejemplo que dedicara gran parte de sus recursos a tapar los escándalos de alcoba de Juan Carlos I, recursos que deberían haber estado destinados a defender mejor los intereses de España, especialmente en nuestra frontera sur, donde el papel de nuestra inteligencia ha sido paupérrimo. Solo nos limitamos a constatar que ese poder de la monarquía es real. Y añadiríamos que en otros países, como Reino Unido o Holanda, esta influencia sobre los principales resortes de poder de la nación es aún mayor y más directa. La monarquía en España no tiene un papel fácil, pero para tener éxito, aunque ese éxito se evalúe desde el punto de vista más egoísta posible, es decir, como la mera supervivencia de la institución monárquica, tiene que partir de una claridad de ideas. Y a tenor del discurso del rey de estas Navidades, no existe esa claridad de ideas. En ese discurso, en esa oportunidad anual que tiene el rey para hablar directamente a sus conciudadanos, sin intermediarios, Felipe VI no hizo ni la menor mención a la hispanidad, a la comunidad hispana, ni al idioma español, el segundo más hablado en el mundo, ni a la cultura común, el pilar de nuestro poder blando, o siquiera a la muy abundante inmigración hispanoamericana en España. Llamativo. Tan ciega está la corona que no es capaz de ver cómo simplemente hablar de la hispanidad refuerza la autoestima de los españoles y nos hace mirar más allá de las cotidianas peleas pueblerinas de nuestros nacionalismos de campanario. Tan ciega está la Casa Real que, aunque afirme en su discurso que somos una de las grandes naciones del mundo, no se atreva a mencionar siquiera a la comunidad hispana o alguno de sus más brillantes exponentes como el idioma común. El discurso de estas Navidades, como los de años anteriores, revela una notable neblina mental en nuestra Casa Real. Pocas instituciones, pocas personas podrían beneficiarse más que la monarquía, más que el propio Felipe VI, de abanderar de forma inteligente el hispanismo, de liderar un acercamiento real entre los países hispanos. Abanderar el hispanismo, en el plano de la diplomacia internacional, elevaría aún más la figura de la monarquía y la situaría como un posible mediador de conflictos. Pondría también a la monarquía a la cabeza de esa locomotora imparable que es el idioma español y que arrastra un poder blando cultural incalculable.
En clave interna, en clave peninsular, ayudaría a abrir los ojos a los ciudadanos españoles al mundo exterior, nos haría ganar autoestima, situando así las rencillas de los nacionalismos pueblerinos en segundo plano, y favorecería aún más la ya excelente integración de la inmigración hispanoamericana. En el plano económico, la monarquía podría jugar un papel institucional como facilitador de intercambios comerciales e inversiones, y podría afianzar la transformación de la hispanoesfera en un ecosistema que favorezca la expansión de las empresas hispanas, beneficiando así a nuestras sociedades. Y asumiendo ese papel, esa estrategia de largo plazo, la figura del monarca se elevaría necesariamente sobre la de cualquier presidente del gobierno, siempre abocado al cortoplacismo. En resumen, las posibilidades son enormes, las oportunidades de aportar valor y, en consecuencia, de asentar, de reafirmar a la institución monárquica son sobresalientes. Por si esto fuera poco, aún más llamativo saber que España cuenta ya incluso con instituciones creadas específicamente para todo esto, como son las cumbres iberoamericanas y la SAGIF, la Secretaría Permanente para esas cumbres, dotada con 25 funcionarios y cuyo presupuesto, de varios millones de euros al año, sufraga casi en exclusiva el Estado español. Pero, sorprendentemente, se prefiere ignorar estas oportunidades, se prefiere mirar para otro lado. Inevitablemente, tenemos que preguntarnos por qué. Lamentablemente, al igual que sucede en otros estamentos, en otras piezas de nuestra sociedad, en especial de nuestra élite regente, parece que el principal problema es interno, es la confusión mental, son las anteojeras conceptuales. En nuestra casa real, el principal factor subordinador es su propio pensamiento, moldeado a gusto de intereses foráneos. Sabemos que el hoy rey Felipe cursó un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, en Washington. Una de las estrategias más eficaces que ha utilizado Estados Unidos para subordinar a otras naciones es la de conformar la mente de sus élites. Es una estrategia milenaria que, por ejemplo, siguió la antigua Roma con Herodes el Grande y sus descendientes, lo que le permitía contar con un subordinado confiable con el que asegurar el control de Judea. Estados Unidos la ha utilizado con decenas de naciones, con algunos ejemplos llamativos. Han formado en sus universidades a los jóvenes de la familia real saudí, a las familias de los altos cargos militares hispanoamericanos y un larguísimo etcétera. Esta influencia en la formación de élites consigue el efecto de sesgar su interpretación de la realidad. Por eso, nuestra Casa Real debe hacer un esfuerzo especial para discernir si en verdad los intereses de España o los intereses de Occidente son los que dicta Estados Unidos. A la luz del discurso del rey de este año, en el que dio el papel más prioritario en la guerra de Ucrania y la cumbre de la OTAN, desde un seguidismo irreflexivo, hay mucho trabajo por hacer. ¿Se libró la guerra de Irak por el bien de Occidente? ¿Y la de Libia? ¿Fue el sacrificio, la muerte de 102 soldados españoles en Afganistán algo útil y beneficioso para España? ¿O ese seguidismo de los intereses de Estados Unidos fue baldío? ¿Qué debemos pensar cuando de un día para otro Estados Unidos, sin la menor argumentación, decide salir corriendo de allí? ¿Esas 102 muertes fueron inútiles? Y más recientemente, tenemos que mirar para otro lado cuando se sabotean los gasoductos Nord Stream y asentir a una narrativa oficial infumable, cuando es obvio que se trata de una acción para que el mundo anglo asegure su control sobre una Europa vasalla en la que se encuadra España. Quizá los ciudadanos de a pie puedan ignorar la historia, pero está claro que un rey haría mal en hacerlo. Únicamente la historia puede enseñarle ciertas lecciones provechosas. Nuestra monarquía debe conocer y analizar nuestro pasado y entender quién tiene enfrente. Cuando su bisabuelo tenía 12 años, cuando Alfonso XIII tenía 12 años, una campaña astuta, oscura, traicionera y vil por parte de Estados Unidos, con fuerte apoyo de Reino Unido, consiguió que territorios que habían sido españoles durante 4 siglos, durante más de 400 años, se separaran y pasaran a su control, con resultados trágicos para millones de personas de nuestra comunidad. No fue hace tanto tiempo. Difícil encontrar en el último siglo una acción externa tan dañina para nuestra comunidad. Lo hemos explicado con detalle en nuestro vídeo La gran mentira del 98. En Casa Real harían bien en analizarlo y tomar nota. La geopolítica mundial apenas ha cambiado desde entonces. Sobornos, infiltración, secretismo, campañas de comunicación, presión en la sombra, poder militar, siguen siendo las reglas del juego. Si acaso Felipe VI tuviera alguna duda, solo tiene que remontarse unas décadas más en el río de su historia familiar, para descubrir cómo durante el reinado del bisabuelo de su bisabuelo, bajo el reinado de Fernando VII, Gran Bretaña tramó, impulsó y ejecutó la explosión de nuestra nación, la desmembración en 20 pequeñas naciones débiles y subordinadas, en lo que ha sido uno de los troceamientos más efectivos llevados a cabo por el mundo anglo en su habitual estrategia para debilitar y romper a las comunidades rivales. India, la Unión Soviética, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro. En el devenir de la historia, las décadas son días,
la personalidad de un actor no cambia de un día para otro. ¿Debe, por tanto, la Casa Real seguir sin más las estrategias que diseñan desde el Foreign Office británico, desde las agencias de inteligencia estadounidense, o merece la pena pensárselo dos veces? Alguien puede creer que exageramos. Hace pocos años, Estados Unidos desclasificó conversaciones entre el monarca emérito y representantes del Ministerio de Exteriores estadounidense, en los que Juan Carlos I asumía en 1979 una posible cesión de Melilla a Marruecos, por supuesto, para favorecer los intereses de turno de los norteamericanos. Poco hay que comentar sobre las consecuencias que tendría una acción tan indigna. Seguramente supondría el final de la monarquía en España. Final merecido, añadiríamos. Cuando hablamos de seguidismo y reflexivo de las narrativas que salen del Foreign Office, no estamos exagerando. Hemos mostrado en el vídeo, el Instituto Elcano, think tank de la subordinación, cómo el principal grupo de pensamiento español, el Real Instituto Elcano, está absolutamente entregado a los intereses anglosajones, hasta el extremo casi jocoso, tal es el descaro, de que su director es un profesor de historia inglés, condecorado por la fallecida reina Isabel II. Esta es una estrategia habitual de la acción exterior británica y estadounidense. No es el único. La mayoría de grupos de pensamiento españoles, foros de debate, como el Foro La Toja y otros, son títeres de los intereses anglosajones. Pero en Elcano, nuestro rey participa como presidente de honor del patronato, y lo hace hasta el punto de aportar la etiqueta real al nombre del instituto. Lo grave es que tanto él como muchos expresidentes del gobierno y grandes personalidades españolas asienten sin pensarlo dos veces a todas las estrategias que este grupo de pensamiento propone para afianzar el interés anglosajón en España e Hispanoamérica. ¿Acaso no le ha despertado, aunque sea una pequeña sospecha, a Casa Real que este grupo de pensamiento jamás plantee ninguna acción para acercar España con Hispanoamérica, para potenciar el poder cultural hispano, para potenciar el idioma español? ¿Las anteojeras mentales que nos fabrican en el mundo anglo son tan eficaces? ¿Debemos creer en las buenas intenciones hacia España de una nación que ha orquestado más de 40 golpes de Estado en otras naciones durante las últimas décadas, como recientemente se ha revelado? Pues alguien parece creer que sí. La neblina mental de nuestra Casa Real ha llegado hasta tal punto que nuestro rey ha llegado al extremo de colocarse un pin de la Agenda 2030 en la solapa, esa agenda que nos dice a los ciudadanos que no tendremos nada y seremos felices. El rey se puso el pin de la Agenda 2030 como si fuera un mayordomo político más de los oligarcas anglos que la impulsan, como si fuera un consejero delegado más de cualquier multinacional mediocre, propiedad de BlackRock o de algún otro megabanco anglo. Afortunadamente, parece que alguien se ha percatado del error. Por el bien de España, de la hispanidad, de nuestra comunidad, por el bien incluso de la monarquía, la Casa Real debe tomar una decisión que exige valentía. Y esa decisión es la de atreverse a pensar, a hacer su propia reflexión sobre cuál es su misión hacia España, hacia la hispanidad. Nuestra monarquía debe tener el coraje de separar el grano de la paja, de reflexionar para saber diferenciar entre los genuinos intereses de nuestra comunidad, de nuestra sociedad y los del mundo anglo, que siempre se nos presentan disfrazados de los intereses de Occidente. Nuestra monarquía no puede limitarse a imitar el comportamiento de otras monarquías menores, como la holandesa o la sueca. Lo quiera o no, la corona de España vive una situación única en el globo, porque tiene un ascendente innegable sobre una comunidad de 600 millones de personas que viven en 20 países diferentes. Nuestra Casa Real debe interiorizar, debe asumir que ninguna otra empresa nos interesa más, ninguna otra misión puede ser más útil para la sociedad española y para las sociedades hispanas que el acercamiento, el reforzamiento de nuestra comunidad. Y sí, ninguna otra comunidad, y menos las comunidades rivales, están interesadas en que esa empresa prospere. Por descontado, el Real Instituto Elcano jamás propondrá nada en ese sentido. Es más, el Elcano ha nacido precisamente para evitar que eso se proponga, para evitar que algo así se ejecute. Por tanto, nuestra monarquía debe tomar una primera decisión, difícil, áspera, de atreverse a pensar por sí misma, de construir su propio pensamiento. La monarquía pervivirá si, más allá de complejos, de influencias externas, de presiones de ciertos grupos de poder, sirve a la sociedad, sirve a la comunidad. Y Felipe VI debe escoger cómo hacerlo. Como bien expresa nuestro sabio refranero, lo más difícil del deber no es cumplirlo, sino conocerlo.